Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación en C# orientada al desarrollo de videojuegos con el motor Unity. En el video anterior vimos qué era una variable y cómo crearla. Ahora veremos que hay muchos tipos de variables para almacenar los distintos tipos de datos. Para empezar podemos dividir las variables en dos grandes grupos: variables ordinarias y las propias del motor Unity. Las que acabo de llamar ordinarias hacen referencia a que son los tipos de variables que podemos encontrar en cualquier lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación utilizan variables. C#, Java, PHP, JavaScript, cualquier lenguaje siempre utilizan tipos de variables y todos trabajan con ese mismo tipo de variables. Pero además están las propias de Unity, como dijimos hace un rato, que son variables que hacen referencia a objetos que solo trabaja Unity. Primero veremos las variables ordinarias, ¿sí? Vamos a abrir nuevamente nuestro Visual Studio y vamos a limpiar un poco el código nuevamente, sacando esto que escribimos en el video anterior e incluso esto que tenemos aquí, y vamos a hacer un nuevo comentario que diga variables comunes o ordinarias o como quieran llamarlas. Es algo que me inventé yo, el variables comunes ordinarias. Es simplemente para que entiendan que son las variables que se utilizan en general para cualquier lenguaje y las variables orientadas a Unity, ¿sí? Dentro de las variables más utilizadas en cualquier lenguaje de programación vamos a ver las variables que manejan enteros, por ejemplo número entero. Como vimos en el video anterior, hay que darle un tipo, hay que nombrarla y hay que asignarle un valor. Entonces a un número entero le estoy indicando que es de un tipo de dato entero, la nombré como número entero y le asigné un valor. También podemos ver números de tipos de coma flotante, así que vamos a ver un float. Y lo vamos a asignar, por ejemplo, 1,2. En Unity hay una característica que para un número flotante, siempre que le pongamos un decimal, hay que además agregarle la letra F para que no nos dé un error. Si pueden ver aquí, si yo no le agrego esa F, me está marcando con una línea roja por debajo que no hay algo que no le está gustando, y es que le tenemos que dar la identificación al número también, que es flotante. También podemos ver tipo string, como vimos en el video anterior. Entonces podemos decir string, llamarla cadena. Como podemos ver, además, si quiero utilizar un nombre compuesto, lo que se suele hacer es iniciar con minúscula y luego, cuando inicia la segunda palabra, usar una mayúscula encadenada. La otra opción que se utiliza también es con una comilla baja, que también se puede usar. Yo soy partidario de usar una cadena compuesta con mayúsculas. Luego volvemos a asignarle un valor. En este caso recordamos que es con comillas, siempre termina en punto y coma, y podemos ponerle, por ejemplo, decirle que sea igual a cadena. Y el último tipo de dato que vamos a ver son los tipos de datos booleanos, que básicamente nos representan un 0 o nos devuelven un 0 o un 1, o sea, un verdadero o un falso. Cualquiera de las dos opciones es exactamente lo mismo. Entonces simplemente vamos a poner bool y vamos a llamarla condición, por ejemplo, igual a
true. También, como dijimos, podría ser igual a falso, así que condición 2 igual a false. Bueno, y aquí tenemos entonces los principales tipos de datos más comunes que vamos a estar utilizando para programar en C#. Pero como dijimos antes, también tenemos las variables de Unity, ¿sí? Estos tipos de variables, o las más comunes que vamos a estar utilizando, son las variables de tipo GainObject, ¿sí? Por ejemplo, si queremos definir un GainObject cubo, ¿sí? Vamos a cerrarlo ahí. Podemos asignarle un valor, pero vamos a ver que este tipo de variables, la asignación de este tipo de variables es con una serie de códigos un poquito más complejos que vamos a ir viendo más adelante. Así que ahora por el momento simplemente la vamos a declarar y dejarla así. Pero también podemos declarar variables de tipo transform, ¿sí? Esta variable de tipo objeto lo que nos va a definir básicamente son o almacenar los distintos objetos que podemos tener en nuestro juego, mientras que la transform lo que va a hacer referencia es a la transformación, a la ubicación de algún objeto en particular, no del todo el objeto, sino solamente del componente de transform, o sea, del componente que nos da la ubicación de ese objeto. Por ejemplo, vamos a llamarla mi transform. También vamos a dejarla así, y también podemos hacer un uso de un Box Collider 2D y vamos a decirle mi box. El Box Collider lo que va a hacer es lo que detecte una colisión de un objeto. Entonces podemos almacenar esa detección de colisión de un objeto sin almacenar todo el objeto en sí, sino solo su colisión, así como solo su ubicación o todo el objeto en general. Además de definir las variables como hicimos hasta ahora, también podemos decidir que estas variables sean públicas o no, ¿sí? Simplemente agregándole la palabra public por delante. Agregamos siempre la palabra public por delante, y ahora ya tenemos todas variables que son públicas. Vamos a pegarlo de esta forma. ¿Esto qué significa que una variable ahora sea pública? Significa que podemos acceder a dicha variable fuera del entorno de la hoja del script, o sea, por ejemplo, desde otro script o desde el propio inspector de Unity. Ahora, si guardamos los cambios y volvemos a Unity, por ejemplo, para comprobar esto, vamos a ver cómo, ya teniendo asignado nuestro script a la cámara, podemos ver cómo ahora podemos acceder a todas estas variables que vimos anteriormente. Tenemos entonces el entero y cómo podemos acceder a este entero desde aquí, a una coma flotante lo mismo, a la cadena lo mismo, a la condición en forma al booleano en forma de un checkbox, ¿sí? Entonces esto es un detalle muy interesante a ver, cómo nosotros podemos ver que todos los objetos vienen con componentes agregados, ¿sí? Y por ejemplo, aquí vemos que muchos componentes tienen muchas cosas dentro. Entonces podemos identificar que todas estas cosas que vemos son distintos tipos de variables a los que nosotros podemos acceder por código. Y por ejemplo, cada vez que veamos un check, vamos a saber que esto es una variable de tipo booleana, por ejemplo, o que esto aquí probablemente sea una variable de tipo entera, ¿sí?
Entonces ya vamos identificando un poco más cómo trabaja Unity en general, ¿sí? Todo esto lo podríamos cambiar, además al ser público podríamos cambiar el valor desde aquí sin ingresar el código. Por ejemplo, entonces yo al entero puedo cambiar a 3, puedo cambiarlo tecleando como hice recién con el teclado, o si me posiciono justo en donde comienza y arrastro, podría cambiarlo de esta forma también. Acá lo puedo cambiar por otro valor igualmente que con los otros. Acá puedo tildar el que está destildado, y aquí vamos a encontrarnos con los GainObject como variables de GainObject, que como les dije los podemos asignar por código, con un código un poco más complejo que veremos más adelante, pero también podemos hacerlo de una forma muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero asignar todo un GainObject, como dijimos acá, que el cubo era un GainObject entero, podría simplemente arrastrar seleccionando cualquier GainObject que tengo en utilización en mi escena. Por ejemplo, solo tengo la cámara, podría arrastrar y soltar esto aquí. En este caso no es lo más conveniente, lo saco con suprimir. ¿Por qué? Porque lo llamé cubo, con lo que significaría que yo estoy haciendo referencia a un cubo, y si le agrego una cámara no tendría mucho sentido, con lo cual podríamos crear un objeto 3D cubo en la escena, y ahora sí podría arrastrar este cubo y hacer referencia al mismo. Y como pueden ver aquí, cuando yo le asigno este cubo, me está además devolviendo el nombre del objeto que está asignado, y además un icono que hace referencia a un objeto. Ahora, por ejemplo, yo tengo acá mi transformación y también quiero hacer la transformación del cubo. Vamos a ver que también me indica que es el objeto cubo, me está diciendo que es el componente transform, o sea, este componente que se ve acá, el transform, que es lo mismo, y el simbolito, que como pueden ver es el simbolito de los 3 ejes cardinales del transform. Y por el último, el collider. En este caso quiero el collider de la cámara y no del cubo, así que, por ejemplo, lo podría poner aquí. Como vemos, no me lo acepta porque no tiene un collider la cámara. Si vamos al cubo y vemos acá que tiene un box collider, este sí me lo va a aceptar, así que voy a seleccionar de vuelta la cámara aquí, voy a arrastrar el cubo y no me lo está permitiendo poner por alguna razón. Porque el cubo no tiene un box collider 2D, sino que tiene un box collider común. Pero si yo le agregara un box collider 2D, bueno, en este caso tendremos que hacer un cambio en el código y no poner un box collider 2D, sino simplemente un box collider, o sea que el cubo es una figura en 3D, así que vamos a hacer un llamado a un box collider común. Vamos a guardar y a esperar que compile el código. Ahora sí, me lo deja colocar, ya que estamos hablando de una figura 3D. Entonces ahora sí, ya vemos cómo están asignados entonces todos los valores en todas las diferentes variables que Unity nos permite utilizar. Bueno, hasta aquí con este video en donde vimos los distintos tipos de variables, desde las variables ordinarias a las variables propias de Unity, y cómo pudimos cambiarle su valor haciéndolas públicas y manejándolas desde el inspector de Unity.